Muy bien, en esta ocasión vamos a ver el tercer criterio de moralidad, que es la conciencia. Eh, bien, si bien el concepto se puede escribir de esta manera, con SC, conciencia, lo válido, según la Real Academia de la Lengua Española, es solamente con C, ya que, bueno, ha habido algunos cambios. Em, Este concepto de conciencia, que es el tercer criterio de moralidad, es bastante complejo y es bastante importante porque es como nosotros determinamos realmente lo que es el bien y el mal. Tenemos objetivamente la ley, específicamente la ley moral natural. También tenemos objetivamente la recta razón, pero sinceramente lo que nos ayuda a determinar siempre para poder hacer un juicio moral siempre es nuestra conciencia. Eh, Hay que decir un apartado de toda esta situación de la conciencia de este tercer elemento, diciendo que como tal, Sócrates, Platón y Aristóteles, o mejor dicho, la filosofía antigua, no tenía un concepto tan cercano o no tenía un concepto tan fuerte como era el ámbito de la conciencia. Actualmente se llama, o también en la filosofía griega ya después del cristianismo, se le llama sineidesis. La palabra sin significa con y eidesis viene de eidos, es decir, casi casi como con la misma idea o con la misma forma de pensar. Eh, pero como tal, pues no existía. Como muy bien dice el segundo párrafo, no existe en la filosofía platónica ni en la aristotélica. A pesar de que hayan sido unos grandes filósofos, Platón y Aristóteles, nunca se les había ocurrido algo parecido a lo que nosotros tratamos siempre con el ámbito de la conciencia. Lo más cercano que tiene Aristóteles a la idea de conciencia es la recta razón, que pues es algo que ya hemos visto y hemos analizado en el video anterior. Eh, Quien crea realmente esta palabra es Marco Tulio Cicerón, filósofo romano, específicamente es del siglo primero antes de Cristo, es decir, más o menos del año 100 antes de Cristo al año 24, si no mal recuerdo, es cuando muere Marco Tulio Cicerón, 24 antes de Cristo. Y pues obviamente, si hacemos otra vez el recuento, pues nos damos cuenta que como tal, Cicerón pues no conocía el cristianismo o el judeocristianismo. Lo que sí llegó a conocer Cicerón fue el judaísmo. Tenía un amigo que era judío y, bueno, recordarán que en el Imperio Romano, pues había muchísimas religiones. Todas las religiones estaban permitidas en el Imperio Romano, siempre y cuando no se contraponieran con los dioses romanos o específicamente el dios romano que representaba el emperador. Por lo tanto, todas las religiones eran aceptadas. Ahí tenemos obviamente todo el panteón romano, tenemos a todo el panteón, es decir, a todos los dioses griegos, a todos los dioses de la parte de Siria, o lo que se conocía como Siria, los dioses también que existían en el norte de África, los dioses que también estaban casi casi incorporándose cuando el Imperio Romano empieza a aceptar, eh, a, más bien empieza a conquistar, empieza a, a acaparar lo que sería la Germania, que es decir, Alemania, y la Britania, que les había costado mucho trabajo. Y bueno, había muchísimos dioses. Todos los dioses se podían adorar en Roma, eh, pero lo que quiero decir con esto es que el esfuerzo mismo de la teología política romana
Esto significa que el emperador o los reyes no podían ayudar a los filósofos a desarrollar un concepto de conciencia, o también podríamos hablar de la teología mítica, es decir, todos el panteón romano, griego, nórdico, hispánico, etcétera. Tampoco había algo muy cercano para poder hablar sobre el tema de la conciencia. Esto solamente sucede a través del judaísmo. Hay algo. Obviamente tampoco los judíos como que no tenían tan clara la idea de la conciencia, como que ellos trataban de resolver todos los problemas morales, o mejor dicho, todos los problemas del mal, todos los problemas del pecado, a través de dejar de alguna forma, pues, el pecado o la maldad a través de los sacrificios. Es por eso que este encuentro entre Cicerón y también entre este amigo judío que tenía, pues le ayudó bastante a pensar a Cicerón de alguna forma esta idea de la conciencia. Eh, Solamente que en el ámbito estoico, también recordarán que hay diferentes tipos de filosofía, ¿no? La filosofía platónica, la filosofía aristotélica, la filosofía cínica. Aquí la filosofía estoica era muy importante. De hecho, para muchas personas actualmente la filosofía estoica es actualmente siglo XXI muy importante. Empiezan a salir también muchos libros del estoicismo. Muchas personas quieren vivir de manera estoica. ¿Qué significa esto? Significa que eh, como que hay que vivir de alguna forma ciertas reglas y hay que privarse de los gozos que pueden dar los elementos materiales o también espirituales. Si alguien hace ejercicio, se dará cuenta que hay muchas personas que hacen este ayuno intermitente, ¿no? Y especialmente el ayuno intermitente pues ayuda a tener un mejor cuerpo. Pero obviamente los estoicos no pensaban en el ayuno intermitente para tener un mejor cuerpo, sino más bien para privarse de ciertos placeres que existían en la vida. Tal vez si hablas con una persona que practica el estoicismo en el siglo XXI, tal vez habrás escuchado, por ejemplo, este libro de El Club de las 5 de la mañana. A muchas personas les cuesta trabajo despertarse a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana. Bueno, lo que se quiere hacer, digamos, con el estoicismo es vamos a privarnos también del placer del sueño, vamos a privarnos del placer de la comunidad de estar en la cama y vamos a levantarnos un poco más temprano. Algunos le llaman minuto heroico. El minuto heroico significa que cuando tú te despiertas, inmediatamente te levantas. Normalmente muchas personas cuando despiertan se quedan 10, 20, media hora, una hora en la cama, y el minuto heroico dice hay que levantarse inmediatamente. Y hay todavía personas que quieren privarse más del placer y decir, bueno, si yo estoy acostumbrado a levantarme a las 6 de la mañana, ahora me voy a ir levantando más temprano para privarme del sueño. Entonces, vemos cómo la filosofía estoica lo que hace es tener ciertas privaciones. De hecho, la filosofía estoica latina, que como he comentado con Cicerón, empieza un siglo antes de que se introduzca el cristianismo en el mundo a través del nacimiento de Cristo, pues muchas personas también van a empezar a retomar, el judeocristianismo va a retomar mucha de la filosofía estoica para poder ir preparando todo el terreno de la filosofía cristiana. Uno casi de los primeros filósofos estoicos que tiene el cristianismo pues es San Pablo, y lo podrán ver en muchas de las cartas que escribe. Y San Pablo pues sí, ya obviamente es cristiano y empieza a escribir más o menos todas sus cartas en el año 40, 50 después de Cristo. Pero retoma todo lo bueno y verdadero que se desarrolla a través de la filosofía estoica, tanto griega como latina. Pero San Pablo lo retoma también especialmente en el ámbito de la conciencia. Eh,
Marco Tulio Cicerón entonces es el primero que utiliza esta palabra, la palabra conciencia, pero tiene solamente un ámbito psicológico, no solamente moral. Aquí hay un error en la diapositiva, no es moral, solamente es un ámbito más psicológico. Eh, lo que yo les comentaba en algún momento de que mm, cuando yo les digo que piensen en su respiración, en ese momento ya empieza a modificarse su conciencia, es decir, prestan atención a la cosa que yo les he mencionado y al estar prestando atención, pues también se modifica todo su cuerpo o modifican alguna parte de su cuerpo. Cuando una persona, por ejemplo, está todo el tiempo de brazos cruzados y alguien le dice, ¿estás molesto o estás molesta? Y te dicen que no, y le dices, bueno, es que tiene los brazos cruzados. Entonces la persona cae en cuenta y entonces trata de mover sus brazos de otra manera. O si tú te das cuenta que la persona, lo que tú le estás diciendo le vale y tiene las manos metidas en las bolsas o está viendo hacia otros lados y tú le llamas la atención, entonces aquí esta persona vuelve a prestar atención a lo que tú le estás diciendo. Si se dan cuenta, la palabra conciencia, entonces lo que nos quiere referir es atención, nos quiere decir lo que en español llamamos el prestar atención, nos llama también eh, o el otro concepto que hemos utilizado es eh, cuando nosotros estamos retomando una idea, justamente el ámbito psicológico, el ámbito de la conciencia es me doy cuenta de. Esa es, digamos, una forma muy sencilla de poder comprender lo que es la conciencia. Me doy cuenta de, caigo en conciencia, caigo en cuenta de aquellas cosas que se me habían dicho anteriormente. Eh, y por lo tanto, hay veces que esta conciencia en el ámbito psicológico, pues lo vamos formando. La formación de la conciencia empieza desde los primeros momentos en los cuales nosotros empezamos a existir. De hecho, volvemos a la misma situación de que en el momento en el cual se desarrolla el cerebro y también ya hay los oídos y el bebé en el vientre empieza a escuchar algunas voces, ya empieza de alguna forma a formar su conciencia. Eh, este ámbito psicológico, pues es lo más común y lo más sencillo que todos nosotros tenemos. Nos vamos dando cuenta de ciertas cosas. Una persona que es inconsciente se debe tal vez, uno, a que tal vez está postrado en cama, como lo hemos mencionado con las personas que se encuentran en estado vegetativo, o si lo pensamos tal vez en el caso de noviazgo, que es más común, que se da el ámbito de la inconsciencia, o tal vez en el caso cuando éramos muy pequeños o cuando nosotros estamos queriendo decir algo y la otra persona no se da cuenta, pues justamente decimos que es una persona inconsciente. Es decir, que a pesar de que yo ya les he dicho o ya le he dicho a esa persona que tal cosa, que otra tal cosa, que otra tal cosa, y no me prestó atención, por lo tanto es una persona inconsciente. O bien, una persona que, o la tercera acepción que podemos utilizar de persona inconsciente, es que esa persona no se ha dado cuenta de algo muy importante y tal vez dijo o hizo algo sin darse cuenta de las consecuencias que podría haber tenido o que va a tener en un futuro. Entonces, estamos hablando de una conciencia netamente psicológica. De hecho, solamente, o mejor dicho, actualmente, cuando hablamos de ese tipo de conciencia, es más común escucharlo en este siglo, en estos años,
sobre el tema de las personas que van a terapia psicológica. ¿Por qué? Porque en realidad lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a mostrar de alguna forma, vamos a abrir de alguna forma nuestra conciencia a otra persona para que pueda ayudarnos a resolver ciertos problemas. Como anteriormente también se los he mencionado, la conciencia solamente es un ámbito personalísimo, sumamente íntimo. Como dice aquí abajo, es lo más sagrado que tenemos. Ni siquiera Dios puede entrar en el ámbito de mi conciencia y manipularla para que yo cambie. Si eso sucediera, entonces tendríamos a un ser supremo que es un tirano, que ni siquiera respeta sus propias leyes porque él mismo ha creado al ser humano libre, tiene libre albedrío. Y si él se mete completamente en el ámbito de la conciencia, por lo tanto, se contradice a sí mismo y no puede haber contradicción en Dios mismo, porque si existe contradicción, por lo tanto, en ese momento dejaría de ser Dios y al dejar de ser Dios dejaríamos de ser todas las cosas que existen. Eh, por lo tanto, como la conciencia es lo más sagrado, yo solamente soy el único que tiene acceso a mi propia conciencia. Nadie, absolutamente nadie, sabe lo que yo estoy pensando, nadie sabe lo que estoy sintiendo, es más, ni siquiera sabe en qué intensidad lo siento. Y a pesar de que yo pueda sentir, yo pueda tener un sentimiento y que ese sentimiento sea muy fuerte o sea muy débil, ese sentimiento es incomunicable. Esto significa que cuando yo tengo un problema y yo se lo quiero contar a alguien, tal vez la persona a la que se lo estoy contando, a pesar de que me preste muchísima atención, a pesar de que esté escuchando, a pesar de que esté muy relacionado, muy relacionada íntimamente conmigo, por lo tanto, no va a pensar, no va a sentir lo que yo estoy sintiendo y de la misma intensidad. Si bien tenemos una de las virtudes más comunes actualmente que se llama empatía y compasión, estas virtudes nos permiten de alguna forma acceder o nos permiten de alguna forma tratar de comprender lo que la otra persona está sintiendo, lo que la otra persona está viviendo, o como también se dice coloquialmente, que es estar en los zapatos de la otra persona. Pero sinceramente, nadie puede estar en sus zapatos y nadie puede sentir lo que sienten ni de la misma intensidad que siente. Pongamos un ejemplo tal vez muy sencillo. Seguramente a muchos de nosotros nos ha tocado que de alguna manera nosotros nos hemos enfermado. Lo pienso más, por ejemplo, en una gripa o lo pienso tal vez en un dolor de estómago o en un dolor de cabeza. Nosotros sentimos todo esto, todas las enfermedades o cualquier otra situación, un golpe, un accidente, lo que sea, lo sentimos de una manera totalmente distinta. Todos nosotros, en algún momento, hemos tenido tal vez dolor de estómago, dolor de cabeza, nos hemos enfermado de gripa. Sinceramente es más común que nosotros como hombres, lo que sucede es que cuando nos enfermamos de gripa, casi estamos, y es una gripa de alguna forma un poco fuerte, estamos tumbados en la cama, no nos podemos levantar, nos duele el cuerpo, nos duele la cabeza, y las mujeres tienen más resiliencia, tienen más fortaleza, tienen más capacidad para poder afrontar una enfermedad que un hombre. Entonces, lo más común es que las mujeres cuando se enferman, pues dicen, ay, pues fue algo muy sencillo, pero el hombre está tumbado en la cama y la mujer dice, no tiene ni fuerza para hacer cosas, ¿no? Yo sí me he enfermado, me ha dado enfermedades más fuertes y este con una sola gripita está tumbado en la cama.
Pues justamente este ejemplo nos permite darnos cuenta que en realidad cada uno de nosotros vive las cosas de manera muy distinta y además de que las vive de manera muy distinta, las siente y las experimenta de manera bastante distinta. Tal vez todavía podríamos poner los claros ejemplos de una situación en la cual hay un rompimiento en el noviazgo. Y cuando uno termina un noviazgo, pues también le duele, ¿no? A menos de que sea una persona totalmente insensible, una persona totalmente inconsciente y que no se dé cuenta de por qué rompieron o por qué se acabó el noviazgo o por qué ya no existe el amor en esas personas. Y nos damos cuenta también de que nuestros familiares, nuestros amigos, personas muy cercanas, también experimentan lo mismo, es decir, también sufren decepciones amorosas. Y tal vez una mujer puede soportar el rompimiento 2 meses, 3 meses, 4 meses, tal vez un año, no, no lo sabemos, depende de cada uno de nosotros porque es nuestra propia conciencia. Hay personas hombres también, que terminan la relación y ya la siguiente semana ya tienen nueva novia, ¿no? Pasan 2 meses y ya tienen nueva novia. De igual forma con las mujeres, terminan y ya tienen al mes un nuevo novio o pasan 6 meses y tienen un nuevo novio. Depende de cada uno de nosotros, es decir, de mí mismo como sujeto, como individuo, como persona, yo solamente eh, sé cómo se encuentra esa parte de de mi conciencia. Por esa razón volvemos a decir que es un ámbito netamente psicológico. Cuando alguien va a terapia psicológica, no puede decir, y de hecho no debería decir, como lo hemos mencionado reiteradas veces, no puede hablar de la conciencia moral. Es decir, yo no puedo ir con una terapeuta y decirle, bueno, es que maté a una persona y quiero que se me exima del mal que he realizado porque es un mal moral. No, más bien lo que hará la terapeuta o el terapeuta dirá, bueno, a ver, vamos a analizar el acto humano y por qué lo hiciste. ¿Sentiste celos? ¿Sentiste envidia? Eh, la verdad, ¿qué era lo que sucedía en tu conciencia? ¿Por qué determinaste realizar ese acto humano, esa acción? Pero si una psicóloga o un psicólogo se empiezan a entrometer en el ámbito de la moral y empiezan a juzgarte como si esa acción fuera buena o mala moralmente, allí hay un peligro, allí hay un problema y esa persona, ese terapeuta, no ha entendido que eso no le corresponde a esa persona determinarlo. Solamente lo único que tiene que hacer esa persona es ayudar como a separar, como a ir quitando poco a poco todos los embrollos que tenemos en la cabeza. Eh, Volvemos todavía a la situación de la ruptura eh, en los noviazgos. Pues habrá que ver por qué sucedió. Si fue culpa de la otra persona, si fue culpa de la novia o de la exnovia o del exnovio, o fue culpa de uno mismo. Tal vez hay personas que son demasiado inmaduras y entonces ahí la psicología va ayudando a la persona a madurar ciertos aspectos. No es que madure completamente. Hay muchísimas partes que la persona va madurando y que tiene que madurar. Los clásicos memes y ejemplos, ¿no? Cuando hay una cena romántica, la mujer se tarda tal vez 3 horas, 4 horas en arreglarse y el hombre va solamente con una playera y va de jeans y va de tenis. Bueno, pues a ese hombre le hace falta madurar y entender pues que hay muchas cosas todavía que mejorar en su aspecto físico. Todavía se sigue comportando como un niño y si se comporta como un niño es porque hay una situación que debe tratar en el ámbito de la conciencia
psicológica. Otras de las cosas comunes en el caso de los varones es que pues muchos tienen mamitis, muchos están apegados a las faldas de las mamás. El claro ejemplo en el caso de la serie, pues vemos cómo el esposo no puede dejar de ir a cenar a casa de sus papás, pero no de sus papás, sino más bien de su mamá. Encuentra cada vez más excusas para decir, no, es que pobre de mi mamá, ya cuidó a nuestro hijo, pobre de mi mamá, pues ya nos hizo la cena y es una grosería dejarla ahí plantada, pobre de mi mamá, etcétera. Ahí hay un ámbito psicológico que está dañado y que por lo tanto se tiene que ir perfeccionando y que se tiene que ir madurando. Pero normalmente lo que sucede es que esas personas no se dan cuenta. Volvemos otra vez a una posible definición de conciencia. Esas personas que cometen esos errores no se dan cuenta de que está pasando esta situación. Por lo tanto, cuando hablamos de esta situación de la conciencia psicológica, sí, yo soy el que va formando su propio criterio, pero la realidad es que en muchas ocasiones las otras personas me van ayudando a darme cuenta de algunas cosas que yo hago y que nunca sabía que yo las hacía. Pueden ser tanto cosas buenas como malas. Pero la verdad es que estamos muy acostumbrados como humanidad a contar siempre las cosas malas de las otras personas. Otra vez en la serie, la esposa le dice, deja, ya no podemos ir a casa de tus papás a pesar de que los cuiden, de que cuide a nuestro hijo. Ya no pongas más excusas, hay que tener tiempo para nosotros. A pesar de que se le diga y que se le diga y que se le diga, ya depende más bien de uno mismo porque volvemos a la misma situación. Cada conciencia es sagrada y nadie puede entrar. Lo único que hacemos es comunicar, narramos de alguna forma las cuestiones que nosotros estamos viviendo y que hemos vivido. Pero no podemos entrar y cambiar. A pesar de que quisiéramos hacerlo, es difícil. La situación de las mujeres que andan con patanes y que dicen, es que conmigo va a cambiar porque yo voy a hacer todo lo posible para cambiarlo. Conmigo va a dejar de decir groserías, conmigo va a dejar de tomar, conmigo va a dejar de relacionarse con malos amigos, conmigo va a tener... No, imposible. Aquí ya está el argumento. Cada conciencia es única. Nadie puede entrar en la conciencia de la otra persona, a pesar de que quiera hacerlo, a pesar de que tenga las mejores intenciones, nadie puede cambiarlo más que uno mismo. Cada uno decide cómo quiere vivir su vida. Por esa razón, decimos que este tercer elemento, que es la conciencia, este tercer criterio de la moralidad, es totalmente subjetivo. Muchas personas pueden decirme cómo vivir mi vida, pero la realidad es que cada uno lo va determinando. Ahora bien, este ámbito psicológico o la conciencia en el ámbito psicológico, pues en realidad también puede estar muy trastornado, puede corromperse, puede manipularse cuando unas personas son muy pequeñas, cuando son niños o niñas, porque los niños y las niñas pues no tienen bien desarrollada su conciencia, apenas la están formando. Y por esa razón se supone que los adultos que tienen ya una mejor formación de su conciencia ayudan a las otras personas, especialmente a los niños, a ir formando su propia conciencia. Claro, podemos ver la situación en la cual los padres dicen a los niños, pues no mientas, porque ellos, los padres, saben que mentir es algo malo,
Entonces ayudan de alguna forma a que el niño vaya formando su propia conciencia. O bien, lo que sucede en muchísimos casos, todas las familias que están lastimadas, todas las familias que de alguna forma están destruidas, están en un ethos, esas personas están en un ethos, esos niños, y su conciencia está siendo formada de una forma muy compleja. Específicamente podemos decir que vemos tal vez muchas familias que o no tienen papá o no tienen mamá, ya sea por divorcio, ya sea por muerte de alguno de ellos, y que les va faltando como que algo a esas personas, están carentes de esa afectividad y por lo tanto se comportan de cierta manera. O bien, tal vez no están separados, tal vez están los dos padres, pero uno es violento y por lo tanto el niño, a pesar de que pueda sentirse vulnerable en su propia familia, va a mostrar la violencia fuera de su familia con sus compañeros de clase. Entonces, ese niño o esa niña lo que están haciendo es replicar formas de vida porque justamente su conciencia está siendo formada de esa manera. Por esa razón, vemos que hay ciertos problemas desde la infancia por la situación que se encuentran las mismas familias. En muchas ocasiones, a pesar de que la familia sea la célula base de la sociedad, a pesar de que sea una de las instituciones más importantes para toda la sociedad, es una institución que está en muchas ocasiones lastimada. Y si esta institución está lastimada, por lo tanto va a empezar a lastimar a todos sus miembros y específicamente a los que están apenas conociendo el mundo y formando su propia conciencia. Por esa razón, podemos ir viendo cómo es que hay algunos comportamientos que se van replicando en la adolescencia o en la etapa adulta. Como esa parte no fue sanada o como esa parte no ayudó a crecer o no maduró en ese aspecto, por lo tanto, esa persona se sigue comportando de manera infantil porque eso es lo que aprendió en su infancia, porque ha sido lastimada en su ámbito de la conciencia en esta parte. O bien, hay veces que una persona puede sufrir un trauma muy fuerte y por lo tanto lo que hace nuestra propia conciencia es ir ocultándola en lo más íntimo y en lo más oscuro de nuestra conciencia. De alguna forma, Sigmund Freud tenía razón cuando habla de la conciencia, de la subconsciencia y del inconsciente. Nosotros cuando tenemos un problema traumático en nuestra vida, lo que hacemos es, estamos conscientes en ese momento, pero lo que realmente va haciendo nuestra conciencia es saca mecanismos para que nosotros no suframos como un cierto colapso o para que no suframos ciertas problemáticas en día a día. Entonces nuestra conciencia lo que va haciendo es como que lo va sepultando en, en el abismo del yo. Y cuando surge algo parecido, cuando surge algo parecido a esa experiencia traumática, se dice que se dispara todas las emociones, se desencadenan todas las acciones, se desencadenan todos los mecanismos que en realidad estaban tratando de ocultar y sepultar toda esa vivencia traumática y florece y aparece y se manifiesta completamente en nuestra vida
de no solamente de la intimidad, sino también de la exterioridad. Si se dan cuenta, en el caso de esta serie hay algo, de hecho, este policía, este detective, se da cuenta que hay algo que dispara las emociones de esta persona que mata al hombre. Parece ser que no tiene ningún sentido. Es decir, ¿por qué matas a alguien que no conoces? Bueno, parece ser que sí lo conocía, ¿no? ¿Pero dónde lo conoce? Parece ser que no sabe realmente que, qué es lo que sucedió. Bueno, pues justamente su conciencia lo que fue haciendo fue ir sepultando toda esa experiencia traumática que vivió, pero hay algo que lo detona o que lo dispara y que por lo tanto vuelve a salir. Hay algo que no fue solucionado y que tiene que ser solucionado en ese mismo instante si no va a haber problemas. De hecho, además de que mató a este joven, que era un médico y que parecía que era muy bueno, cuando el detective vuelve a poner la música a alto volumen, hay algo que detona, hay algo que se dispara en la vida de esta mujer y golpea, tal vez no lo mata porque no tiene cuchillo, pero lo golpea en las mismas partes en las cuales había matado a la otra persona y tiene todo un sentido, porque es algo que está completamente escondido en la conciencia de la persona. Ahora bien, hay que decir todavía que cuando hablamos de la conciencia en el ámbito psicológico, pues también hay un gran avance desde el siglo pasado y todavía más en este siglo de todo el ámbito de las neurociencias. ¿Dónde se encuentra nuestra conciencia? Muchas personas, ya especialmente neurocientíficos y psicólogos, dicen que la conciencia se encuentra en el cerebro, pero esto es un error. Todavía algunas personas dirán que no es en el cerebro, sino que es solamente en las neuronas. Pero también esto es un error. Los animales tienen cerebro y los animales también tienen neuronas, eh, pero, pero no tienen conciencia, no son conscientes de su existencia, no son conscientes de que nacen y que van a morir, no son conscientes de que en algún momento van a morir. Nosotros, los seres humanos, somos los únicos que, gracias a la conciencia, sabemos que nuestra vida está contada, está limitada y que en cualquier momento podemos morir, pero los animales no. Por lo tanto, parece ser que hay un error al decir que la conciencia se encuentra en el cerebro y se encuentra en las neuronas. Tal vez una de las cuestiones que muchos neurocientíficos y psicólogos y científicos, y tal vez que es algo también muy común que sucede de boca en boca, porque también hemos sido adiestrados de esa manera, pues parece ser que los primates tienen conciencia. La realidad es que tampoco es así. Uno de estos neurocientíficos, que se llama Stanislas Dehaene, dice que un bebé de pocas semanas, pocos meses, es más consciente, tiene más conciencia que un primate en su edad adulta. ¿Por qué? Porque justamente la conciencia no es solamente el cerebro y las neuronas. Todavía, si nos vamos en el ámbito eh, de la mecánica cuántica, hay algunos, específicamente Hameroff y Penrose, que dicen que la conciencia no se encuentra en las neuronas, sino en las, ¿cómo se llaman estos? En las células que se encuentran dentro de las neuronas. Estas células que pasan y atraviesan por todas nuestras neuronas desde, digamos, la base hasta los axones y se van transmitiendo de cuerpo a cuerpo neuronal. Eso, según estos dos autores, Hameroff y Penrose, dicen que
sucede algo que se conoce en mecánica cuántica como superposición cuántica. Recordarán tal vez uno de los ejemplos comunes de la superposición cuántica eh, del gato de Schrödinger. Y Schrödinger dice que hay una caja y que en la caja metemos a un gato y que el gato puede estar moviéndose, pero que si presiona un botón, suelta un gas y que al instante está muerto. ¿Cómo sabemos si está el gato vivo o muerto? Bueno, tendríamos que abrir la caja para saber cómo se encuentra el gato. Tal vez abrimos la caja y se encuentra muerto, tal vez abrimos la caja y se encuentra vivo, pero si no abrimos la caja está vivo y muerto a la vez. Esa es la paradoja. Eh, Todavía más, si nos vamos a esta situación de la mecánica cuántica, piensen en la ropa que traen puesta. Yo puedo decir de esta playera que traigo que es como color mostaza. Eh, en este momento yo la estoy viendo y seguramente también algunos de ustedes la están viendo en color mostaza, pero lo que dice la teoría de la mecánica cuántica con la situación de la superposición cuántica es que yo en este momento que estoy viendo esta playera, yo la estoy viendo de color mostaza, pero en otra parte del universo, o en otro momento o en otra situación, esta playera puede ser marrón. Cuando yo deje de ver esta playera, seguramente va a ser marrón. O si compramos una caja de zapatos y obviamente tiene el par de zapatos, yo agarro un zapato y se lo entrego a otra persona, pues supongamos que yo compré unos zapatos negros. Entonces, cuando yo abro la caja de zapatos negros, en ese momento, dice la mecánica cuántica con la superposición cuántica, que en ese momento en el cual yo abro los zapatos, la caja de zapatos, son negros. Pero la otra persona, cuando abre la caja de zapatos, ve que es café. Al contrario, si esa persona abre la caja de zapatos y ve que es negro, yo veré el zapato que tengo de color café. Todo esto para decir que estas células que se encuentran en los microtúbulos o que se encuentran en nuestras neuronas, se encuentran en superposición cuántica y eso es lo que hace que cada vez que van saltando, por decirlo así, de alguna manera, esos microtúbulos o esas células de una neurona a otra, hacen que aparezca o que surja la conciencia. Sinceramente, todos estos avances científicos, tanto de la mecánica cuántica como de las neurociencias, nos permiten ir entendiendo un poco más lo que realmente decimos cuando hablamos de conciencia. Algunos dirán que hay una protoconciencia o que hay una conciencia de acceso o que hay una conciencia fenoménica o que hay una conciencia que es lo que realmente a nosotros nos interesa. Por el momento, lo que yo quiero decir y lo que me interesa que ustedes entiendan es que la conciencia no es ni esos microtúbulos, ni son las neuronas, ni las conexiones que se pueden dar en estas neuronas. Stanislas Dehaene, vuelvo a decirlo, menciona que la conciencia aparece cuando hay un espacio de trabajo neuronal global. Esto significa que todo un concierto o muchísimas neuronas se unen al instante para que yo preste atención. Supongamos, yo quiero manejar un coche, entonces todas las neuronas que saben, entre comillas, cómo se maneja un coche se conectan todas y entonces hacen todo de manera mecánica. Las neuronas van moviendo mi cuerpo. A eso se refiere con espacio de trabajo neuronal global. Se conectan todas al instante y se hace consciente. O bien el cerebro. Recordarán que yo en algún momento también en la clase les había comentado que hay neuronas en toda la médula espinal y normalmente todos nosotros creemos que las neuronas están en el cerebro, pero la realidad es que están en toda la médula espinal y todavía podríamos decir que se encuentran hasta en las palmas de nuestras manos. Hay como que ciertas neuronas que se llaman nociceptores, extoceptores, interoceptores,
que nos permiten saber qué es lo que está pasando. Cuando mi mano toca una superficie, esas neuronas en ese momento eh, se encienden, pasan toda la información hasta la médula espinal, de la médula espinal sube hasta el tálamo, del tálamo pasa hacia ciertas regiones del cerebro y por lo tanto empiezo a ser consciente de ciertas cosas según estas teorías. Pero lo que yo quiero decirles es que en realidad todo mi cuerpo es consciente. Si yo voy caminando, y al caminar voy descalzo y me pego con el dedo chiquito, pues justamente todo mi cuerpo se vuelve consciente. Yo soy consciente de lo que está sucediendo en mí mismo. No es que sea el cerebro, más bien es todo el cuerpo. Todo yo soy consciente. Si hay una parte que me duele, no sé si algunos de ustedes ha tenido o conoce a una persona que ha sufrido de herpes, de esos que son como dolores que empiezan como por el pecho o también pueden ser dolores en el rostro, pueden ser dolores en la espalda y que son tan fuertes los dolores que te dobla de dolor. Es un dolor que vas a vivir con eso toda tu vida. Cuando aparece el dolor, en este caso en el tipo del herpes, cuando aparece el dolor, no estás prestando atención a absolutamente nada. Si tú estás tranquilo comiendo, hasta se te acaba el gusto por la comida porque es un dolor tan intenso que toda tu conciencia, es decir, todo tú, está prestando atención solamente a esa parte, únicamente solamente a esa parte de todo tu cuerpo. No estás prestando atención a lo que pasa a tu alrededor, no estás prestando atención a nada de lo que te están contando o estás comiendo o estás escuchando, lo que estás sintiendo, solamente haces caso a esa parte del dolor de tu cuerpo. Si alguien ha sido operado o si alguien se ha roto un hueso, se dará cuenta que toda su conciencia está establecida, toda su atención está establecida en esa parte que duele. No estás pensando en tu cerebro, porque es imposible. Más bien, toda tu conciencia, todo tu yo, todo tú estás pensando en ese aspecto. Por lo tanto, tenemos que eliminar en este preciso instante que la conciencia solamente es el cerebro, solamente son neuronas, solamente son las conexiones neuronales y solamente son las superposiciones cuánticas de los microtúbulos. Más bien la conciencia es todo mi cuerpo. Todo yo soy consciente. Ahora bien, hay que decir también otra de las cuestiones más complicadas, que en realidad cuando yo digo que tengo cuerpo, más bien estoy diciendo que yo soy cuerpo. Los animales tienen cuerpo. Las plantas tienen cuerpo porque son materiales. Pero nosotros, al tener como esta simbiosis entre lo espiritual y lo material o lo corporal, no solamente tenemos cuerpo, sino que también somos cuerpo. Cuando te duele algo, dices, me duele la espalda, me duele esto, porque eres tú el que está sintiendo el dolor. Hay una frase que era muy antigua, del siglo pasado, que decía que es, me duele todo mi hermoso cuerpo, porque justamente soy yo el que está sintiendo todo el dolor. No es la otra persona, no es el animal, no es la planta. Por esa razón, todavía más, si bien habíamos mencionado que en el ámbito de la conciencia psicológica hay personas que sufren muchísimas problemáticas, tal vez una familia que está rota, una familia que está lastimada, tal vez alguna
situación bastante incómoda, mm, tal vez la ruptura en un noviazgo, si eso es difícil de comprender, el dolor de la otra persona es más difícil de comprender. A pesar de que te acompañen, a pesar de que estén ahí, a pesar de que vayan contigo al hospital, a pesar de que te dejen en el hospital, pues justamente el que siente el dolor eres tú. Y tal vez tratan las personas de entender tu dolor, pero eso es imposible. Tal vez sí se hacen empáticos, tal vez también se compadecen de ti, pero no lo pueden experimentar como tú lo estás experimentando. Tal vez también se rompen el mismo hueso, pero tal vez esa persona, como ya es bastante resiliente, como ya no le duelen tantas cosas, pues es como si caminara y no pasara nada. Pero a cada uno nos duelen las cosas y no solamente nos duelen, vivimos y experimentamos las cosas según nuestra propia condición. Algo que, por ejemplo, todavía podría comprenderse un poquito más. Aquí en Querétaro, pues justo está esta situación de que hay unos buenos atardeceres y también se ven muy padres los amaneceres. O tal vez se ve de una manera muy impresionante también la luna. Tal vez una persona te puede decir, está padrísima la luna, está muy, 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 muy bella la luna, o está interesantísima, está súper colorido el atardecer. Y esa persona lo está experimentando en sí mismo, lo está viviendo. Ese es su ámbito psicológico, su conciencia en el ámbito psicológico. Y la otra persona, pues también puede ver el atardecer y le va y le viene. Dice, pues sí, es igual como todos los demás días. No cambia absolutamente nada. No hay nada que le llame la atención. Entonces, vemos que cada uno experimenta las cosas, cada uno vive las cosas según tenga formada su propia conciencia. Otras de las cosas muy importantes que nos ha ido permitiendo conocer los avances de la neurociencia y también de la psicología, pues es que nos damos cuenta que hay personas que son autistas. Es interesantísimo una persona autista porque nos está diciendo que no tiene de alguna forma la capacidad de prestar atención o su atención está concentrada en otra cosa que no lo sabemos. Se han ido dando cuenta estas personas, estos científicos, que a partir del mes 9, pues los bebés empiezan a señalar, porque justamente ellos están queriendo que la atención del adulto vaya hacia donde nosotros, hacia donde el bebé quiere que vaya su atención. Si el bebé quiere leche, pues señala la leche y entonces el adulto interpreta y dice, ah, bueno, el bebé quiere leche. Señala el agua y por lo tanto significa que quiere agua. Señala tal vez las nubes, señala tal vez el avión, señala, el perro señala. Y un bebé que no señala a la edad de 9 meses o casi a los 2 años, significa que tiene problemas de su conciencia, tiene problemas para poder ir exteriorizando lo que tiene en sí mismo. Otras de las cosas que también nos han enseñado la neurociencia y también la psicología es que si bien una de las cosas por las cuales podemos comprender que la persona empieza a sufrir de autismo es porque no está señalando, también es porque no está siguiendo con la mirada. Si yo desvío mi mirada, si estoy con mi novia y desvío la mirada hacia otra persona, mi novia va a voltear y va a ver hacia donde yo estoy viendo. Eso significa que está prestando atención a lo que yo estoy queriendo prestar atención. Es decir, mi atención no está puesta en la novia, sino que está puesta en otra cosa y por lo tanto para poder comprender qué es lo que yo estoy pensando,
trata también de desviar su mirada hacia donde yo veo. De igual manera, los bebés hacen lo mismo cuando un ser humano adulto desvía la mirada, el bebé también empieza a desviar la mirada para prestar atención a qué es importante. Este ámbito del autismo nos empiezan a enseñar muchísimas cosas sobre el tema de la conciencia psicológica, es decir, del prestar atención, del darse cuenta de, porque una persona autista manifiesta ciertas cosas. Por ejemplo, le cuesta trabajo hablar. ¿Acaso cuando estamos con una persona que realmente nos importa y no te habla, a poco no duele? Pues justamente es porque esa persona tal vez no ha ido madurando. Tal vez, como el caso de muchísimos de nosotros como varones, pues utilizamos siempre monosílabos, ¿no? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? Mal. ¿Viste esto? Sí. ¿Viste aquello? No. Pues justamente a las personas que les cuesta trabajo hablar, pues en este caso decimos que eh, hay un problema de conciencia. Necesita ir madurando también esa persona, no solamente en el caso de las personas con autismo. Si han convivido con personas autistas, se darán cuenta que hay veces que el diálogo que estás manteniendo con esas personas no se mantiene en el tiempo. Como que dura unos segundos, a veces dura un minuto y se acaba y se van como si nada en el mundo pasara, importara más lo que están pensando. Otra de las cosas, y por la misma razón de que no estamos prestando atención conjuntamente y que no hay un buen diálogo, es la situación de que no hay buenos comportamientos. Si se dan cuenta, una persona autista tiene un comportamiento muy distinto al de una persona sana. Pero la realidad es que si lo trasladamos otra vez al ámbito de la conciencia, lo que sucede es que muchas personas que no han madurado también tienen ciertos comportamientos que no son nada buenos. Y es justamente porque no hay un buen diálogo. Si en familia no hay diálogo, si no hay con quien puedas platicar, cambia completamente todo el comportamiento. Cambian todos nuestros comportamientos. Somos otros. Tal vez podemos tener varias amistades y con esas amistades nos comportamos totalmente distintos a como realmente nos comportamos con nuestra familia. Tal vez uno puede ser totalmente serio llegando a su casa, pero uno se la pasa platicando con sus amigas, con sus amigos, porque justamente no estamos prestando atención a lo que está sucediendo, tal vez en la casa, y por lo tanto el comportamiento cambia. Tal vez no es un ethos, no hay unas buenas costumbres dentro de la casa a las que sí se les tiene que prestar atención y que por lo tanto cambia también todo nuestro comportamiento. Volvemos a la misma situación de las familias que están lastimadas, que tal vez hay un hombre que golpea a la mujer, que hay una violencia intrafamiliar y que el niño está aprendiendo esa violencia. Tal vez dentro de la familia su comportamiento es de miedo y ese miedo lo va a trasladar su comportamiento a la escuela, la universidad, la calle, cualquier otra parte, como un comportamiento totalmente violento. Entonces, si se fijan, justo estos neurocientíficos y estos psicólogos han ido desentrañando ciertas cosas que suceden con las personas autistas, pero que también suceden con personas que están supuestamente sanas, que no tienen autismo.
Y un tercer elemento que sucede con las personas autistas es que no pueden socializar, les cuesta mucho trabajo socializar. Eh, si también vuelvo a decirlo, si tienen algún conocido que tiene autismo, se darán cuenta que esas personas les gusta vivir de alguna manera en solitario, no es que les guste tal vez estar con la familia, no les gusta como que tener muchos amigos o no tienen tantos amigos o les cuesta mucho trabajo tener amigos o poder relacionarse bien con otras personas. De igual manera sucede con las personas sanas. Una persona que que no está madurando y que no ha madurado, le cuesta trabajo socializar, le cuesta trabajo tener amigos. Normalmente ese tipo de personas nosotros los vamos excluyendo, no a los autistas, porque sabemos que los autistas tienen una enfermedad, pero las personas que les cuesta trabajo socializar o que tienen comportamientos raros, pues también de alguna forma los vamos excluyendo porque pues no son como de nuestra forma de pensar. Si bien necesitan ayuda para que vayan madurando ciertas cosas, nosotros vamos excluyéndolos y les cuesta trabajo a esas personas tener esta parte de socialización. Entonces, gracias a estos avances que han tenido estas ciencias, vemos también que la conciencia que cada uno de nosotros puede tener, pues lo vamos formando de maneras totalmente distintas. Y hasta este momento solamente hemos hablado del ámbito psicológico, pero también hay muchísimos ámbitos de la conciencia. Está el ámbito de lo moral, está el ámbito religioso, está el ámbito estético. Es decir, es la misma conciencia. Todos y cada uno de nosotros tenemos una sola conciencia, pero tiene diferentes ámbitos. Cada uno de estos ámbitos van fortaleciendo o van lastimando nuestra conciencia, van formándola o van deformándola. Si se dan cuenta, otra vez en el tema de esta serie, es fácil detectar inmediatamente cómo la mamá va formando o deformando la conciencia moral de esta niña o de esta señora que se llama Cora. Y justo la serie nos va mostrando cómo va todo el proceso de la formación. En este caso, pues no era el papá el que tenía problemas, era la mamá la que tenía problemas. Y cómo le dice a la niña, si no hubieras nacido tú, en otras palabras, si no hubieras nacido tú, tu hermana hubiera nacido bien. A ella le están cargando una culpa a la niña, pero la niña no tiene culpa absolutamente de nada. No es que ella moralmente haya dicho a sus escasos 7 semanas de gestación o a su mes de gestación o a sus 5 meses de gestación en el vientre de su mamá. Bueno, vamos a hacerle la vida imposible a esta mujer y vamos a acabar con su matriz y vamos a acabar con sus fuerzas. Obviamente no, pero aún así la mamá le echa en cara y le echa en culpa toda la parte moral, toda la responsabilidad moral a la niña. Y obviamente un niño no tiene ese tipo de responsabilidades. Un niño solamente tiene las responsabilidades de ir a la escuela y aprender y de portarse bien en la escuela y en la casa. Y tiene la responsabilidad también de jugar y de relacionarse con otros niños. Si le echan en cara todo esto a un niño, pues obviamente se va a sentir totalmente abrumado y va a ser muy complicado. Otro de los aspectos que nos muestra esta serie es la formación de la conciencia de esta niña Cora en el ámbito religioso, que, hay que decirlo, está totalmente equivocado.
Si tú le rezas a Dios y le pides que haga esto, por lo tanto lo va a cumplir. Pero si haces algo contra lo que estás hablando, si haces algo en contra, como el caso de la niña, comer un chocolate, pues obviamente vas a lastimar a las otras personas. Dios es un Dios rencoroso y que lastima. Así fue formada la conciencia religiosa de esa niña. Obviamente eso tiene consecuencias también en la etapa adulta. Cuando hablamos de estos temas, específicamente de la conciencia, solamente hay dos instituciones que deben ayudar o coadyuvar en la formación de la conciencia. La primera institución es la familia y la segunda institución es el ámbito religioso. Pero la experiencia y también la historia nos han ido enseñando que hay veces que las religiones también tienen errores. Podríamos decir, y todo lo que se habla de la leyenda negra de la iglesia, el tema de las cruzadas. Ahí los papas incitaban a los soldados o a los reyes a defender Tierra Santa de los musulmanes y por lo tanto tergiversaron la conciencia de las personas y por lo tanto fueron a matar a musulmanes inocentes. Bueno, aquí vuelvo a decirlo, habría que hacer un análisis histórico y ver cuáles sí cumplían con el tema de la legítima defensa o no. El tema de la Inquisición, que también es sumamente recurrido en estos ámbitos de la conciencia, también habría que hacer una separación de qué Inquisición estamos hablando y de qué años, porque pues hay una Inquisición española, hay una Inquisición alemana, hay una Inquisición inglesa y obviamente, dependiendo de qué Inquisición estemos hablando, pues es qué tan cierto, qué tan falso se hicieron las cosas. La Inquisición persiguió a Galileo, la Inquisición romana, por, por aprobar la ciencia, por decir que eh, la Tierra no es el centro del universo. Bueno, en realidad tenemos que hacer otra vez un excurso histórico y ver que en realidad así no fueron las cosas. No condenaron a Galileo por eso. Y además no lo enviaron a la hoguera, como también muchas personas dicen. ¿Cuál fue el problema entre Galileo y la iglesia? Bueno, especialmente fue que la iglesia le dijo que no podía publicar un libro porque ese libro tenía errores científicos y aún así Galileo lo publicó. Y eso fue la única pena que Galileo, más bien, por esa razón fueron todas las penas que tuvo Galileo. ¿Y cuál fue la pena que tuvo Galileo? Solamente fue un arresto domiciliario, es decir, estaba de alguna forma encerrado en su casa, pero podía ir a misa y podía ir a hacer otras cosas. No la pasó mal Galileo. Y la realidad es que también tenemos que decir que Galileo era un mal científico. Tuvo algunos errores científicos, especialmente con el tema astronómico y también matemático. Se equivocó. De hecho, todas las investigaciones actuales dicen que Galileo fue más teólogo, porque justamente tiene varios escritos en los cuales menciona que a la Iglesia Católica, a los cardenales, al Papa, a los obispos se les olvida que la Biblia se interpreta de manera literal, de manera moral, de manera analógica y de manera mística. Ese es el argumento fuerte y que realmente eso era lo que sucedía en la iglesia en ese momento. Y la iglesia, de hecho, fue más científica en estos términos que tampoco están correctamente empleados con Galileo.
la palabra ciencia, como ya les he comentado, se empieza, como actualmente la entendemos, ciencia experimental, se empieza a utilizar en el siglo XIX. Galileo creía que estaba haciendo filosofía natural, porque así era como se conocía el nombre de la física. Cuando se habla de ciencia en la época de Galileo, en el siglo XVI, XVII, XVIII, cuando se habla de ciencia, todas esas personas pensaban en una virtud intelectual. Así es que decir que Galileo hacía ciencia o que la iglesia hacía ciencia también es algo totalmente equivocado, porque en realidad cuando hablamos de ciencia en esos años, en esos siglos, estamos hablando de la virtud intelectual, pero actualmente hablamos de otras actividades. Entonces, justamente estas dos instituciones, la familia y la iglesia, son las encargadas de poder formar la conciencia de las personas. Pero hay veces que estas dos instituciones se pueden equivocar. Cuando hablamos de religión, a pesar de que ahorita me he enfocado más en el cristianismo, también sucede con la situación del judaísmo, con el tema del islam, con el tema del hinduismo, del sintoísmo, del brahmanismo. Todas las religiones tienen algo que ayudan a cada una de las personas a ir formando su conciencia. Pero, así igual que el cristianismo, todas estas religiones, el judaísmo, el islamismo, el sintoísmo, el brahmanismo, etcétera, también se van a equivocar. Baste este siglo para recordar todo lo que han hecho ISIS, el Estado Islámico. Han formado la conciencia de niños y han formado la conciencia de hombres y mujeres para decir que deben vivir la yihad y mandan hombres bomba a explotar lugares donde se publican periódicos, revistas, se mandan hombres bomba a explotar en parlamentos, en lugares concurridos, en supermercados. O sea, no solamente es un ámbito del cristianismo, sino todas las religiones también pueden equivocarse. Es más, podríamos decir no solamente las religiones, sino más bien los hombres religiosos son aquellos que se equivocan y si se equivocan también llegan a malformar la conciencia de las personas. Por lo tanto, lo que se debe hacer es que justamente la recta razón, que es el segundo criterio de moralidad, es lo que ayuda a ir enderezando nuestra conciencia. Pero, sinceramente, vuelvo a decirlo, a nadie le gusta pensar y por lo tanto nadie está examinando cómo se encuentra su conciencia y cómo debe irlo cambiando de ser una conciencia torcida a una conciencia recta. Pero la situación es que cuando hablamos de conciencia, pues lo normal es que hablemos de la conciencia moral. ¿Hiciste bien o hiciste mal? Siempre que normalmente se introduce el ámbito de la conciencia, tiene una connotación netamente moral y eso se debe a que justamente, pues con el cristianismo es que empieza todo este tema, abre todo un panorama totalmente novedoso. Volvemos a decir que Cicerón es el primero que empieza a hablar del término de conciencia, pero esta conciencia es solamente en un ámbito como legal y psicológico, mientras que con San Pablo en sus cartas empieza a decir que existe una conciencia en ámbitos morales. Es más, dice San Pablo que cómo es que puede haber personas que no conocen la Torá. Recordemos que está hablando San Pablo a los judíos y la Torá es la ley, los 10 mandamientos, las 634 leyes que escribió Moisés, de que no puedes caminar en sábado, tantos pasos, de que no te puedes contaminar de la sangre tuya o propia si sangras, tiene que haber una ablución, tienes que
estarte limpiando esa parte que tiene sangre propia o de otras personas. Por esa razón, por ejemplo, las mujeres no podían entrar al templo porque cada vez que tenían su periodo, pues sangraban y entonces tenían que hacer ciertas purificaciones, tenían que hacer ciertas limpiezas religiosas, o cuando daban a luz, pues también había sangrado, y cuando una mujer daba a luz tenían que pasar 40 días para que se pudiera limpiar de ese nacimiento. Por esa razón surge en la cuarentena, porque son 40 días que hay que estar limpiándose para poder entrar al templo. Eh, y entonces, teniendo en cuenta San Pablo que él era judío y se convierte al cristianismo, es decir, sigue a Cristo, y Cristo también era un judío, por lo tanto, San Pablo, cuando habla a los judíos, les dice que las personas que no son judías también pueden acceder a Dios y también pueden conocer a Dios y también pueden vivir conforme Dios lo ha pedido. Pero los hombres y las mujeres que no son judías, pues no conocen la Torá. Es más, no leen en hebreo y por lo tanto no conocen lo que Dios ha mandado y dictado. La Torá, que son los 5 primeros libros que aparecen en la Biblia cristiana, es decir, el Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Levítico y los Números. Estos 5 libros es la Torá de los judíos. Y la Torá se puede traducir entonces como ley, o también se puede traducir como camino. Las personas que están en camino hacia Dios, o las personas que quieren vivir según la ley de Dios, deben conocer la Torá según los judíos. Pero pues los paganos, los hombres y mujeres que no conocen esta ley, pues no viven según la ley de Dios y no viven según el camino de Dios. Además, si ustedes recuerdan, un pagano no se puede convertir en judío. Uno debe nacer de una familia judía. Por más que un hombre se haga la circuncisión, no puede hacerse judío, porque así lo establece la Torá. Para que tú puedas mostrar tu relación con Dios, el hombre tiene que tener la circuncisión. Entonces San Pablo dice, bueno, eso sí está bastante extremo. Los hombres y las mujeres que no conocen la ley tienen una ley interna que van leyendo en su interior. Si recuerdan, eso es más o menos como la definición de la ley natural. Pero San Pablo está diciendo, hay como una chispa de la divinidad que nos permite conocer realmente, que nos permite determinar qué es el bien y qué es el mal moral. Hay veces, volviendo otra vez como al ámbito de la conciencia psicológica, que las personas olvidan qué es el bien y qué es el mal. Sí, tenemos la ley positiva. Bueno, sinceramente yo no conozco todos los artículos de la Constitución. Yo no conozco todas las leyes, reglamentos. Tal vez los que estudian derecho se los aprendieron, los conocen, pero cada vez que hay alguna reforma, cada vez que hay un cambio y que aparece en el diario oficial de la Federación, tienen que aprenderse esa nueva formulación de la ley. Entonces, si eso sucede con las leyes humanas, las leyes que nosotros hacemos, pues todavía se nos va a olvidar más sencillamente la ley natural y la ley eterna. Hay veces que se nos olvida cómo debemos actuar. Es decir, quiero poner un ejemplo.
Hay personas que son mitómanas, personas que están mintiendo todo el tiempo y han mentido tantas veces que ya no saben distinguir qué es verdad y qué es mentira. Ya las mentiras que esas personas dicen se convierten en verdad, a pesar que uno le muestre la verdad a esa persona, a pesar de que uno tenga todos los hechos en la mano y se los demuestre, esa persona no va a creer. Esa persona te va a decir que estás mintiendo tú y que es lo que está diciendo esa persona es verdad. Se nos olvida, a pesar de que suene algo raro, es que sí, hay veces que se nos olvidan las cosas y más en el ámbito de la moralidad. Y entonces, ¿cómo es que nosotros hacemos que esas cosas de la moralidad, esas cosas que nos ayudan a determinar lo que es el bien y lo que es el mal, no se nos olviden? San Pablo dice que la conciencia moral es como una chispa divina que va encendiendo o que trata de encender para que nosotros podamos ver con claridad qué es el bien y qué es el mal. Si ustedes tienen una estufa todavía un poco antigua, estas estufas que son de gas y que tú le mueves la perilla y que tiene un botón de encendido y que está como tratando de encender y que es una chispa que está todo el tiempo, pues justamente de alguna forma casi eso es lo que hace la conciencia moral, como que trata de estar encendiendo toda nuestra vida moral, trata de que se ilumine toda esa vida para que nosotros podamos estar determinando qué es el bien y qué es el mal. Pero como cada conciencia es subjetiva, cada uno de nosotros va determinando el bien y el mal según su propia conciencia, según cómo ha sido formado, según cómo ha sido formada su conciencia en el ámbito psicológico, en el ámbito estético, en el ámbito religioso, en el ámbito moral. Por esa razón, no sé si a ustedes les pasó, pero por lo menos cuando yo era muy pequeño, yo recuerdo que en mi casa me decían, esas cosas no se hacen. Por ejemplo, tal vez, eh, si no te gustó la comida, no te preocupes, no te la termines, nosotros no la terminamos. Mejor para mis papás, ¿no? Ahora ya los entiendo un poco mejor. Pero si iba a la casa de mis primos, me acuerdo que una de mis tías era tan dura y tan estricta con mis primos que no los dejaba levantarse si no se terminaban toda la comida. No importa si eran verduras o si era fruta o si era pescado o si era carne. Yo no comía de chico verduras y por lo tanto ahí mi conciencia pues también fue cambiando, ¿no? Cuando voy a casa de estos primos, me doy cuenta que mi tía es así de estricta y que a mí no me deja levantar mi tía porque no me ha acabado las verduras que no me gustaban, pues justo uno dice, ¿qué está pasando aquí? O sea, eso no sucede, eso no funciona en esta casa. Si yo me levanto, mi tía se va a enojar, me va a gritar y me va a decir que me siente. Pero en mi casa, si yo digo no quiero comer verduras, está bien y no me las como. Como lo necesario. Así sucede cuando nuestra conciencia, que ha sido formada de una manera muy específica, va y sale a socializar. Cuando socializamos con otras personas, como que vamos comparando nuestra forma de pensar y vamos comparando también la forma en la cual nosotros fuimos formados. Yo recuerdo que en mi casa no tenía una formación religiosa muy grande, no íbamos a misa todos los domingos y era algo así como que normal, pero te vas encontrando con otras personas que su conciencia está formada de una manera religiosa totalmente distinta
y como que van chocando ciertas cosas. Dice, pero ¿por qué? O sea, ¿cuál es, digamos, la necesidad de ir a misa todos los domingos? Solamente con que vayas una vez al año es suficiente. Bueno, pues ahí podemos ir viendo cómo cada una de las conciencias en diferentes ámbitos es formada de distinta forma y por esa formación muy peculiarísima, cada uno va determinando qué es el bien y qué es el mal. Si en mi casa yo veo que es bueno gritar y ser violento, pues también va a ser bueno que esa violencia se expanda en la sociedad. Cuando voy manejando el coche, cuando tal vez estoy en el supermercado, cuando estoy yendo por alguna comida en algún restaurante, cuando estoy en el salón de clases, cuando estoy en un partido de fútbol, mi conciencia ha sido mal formada y por lo tanto hago que esas cosas que yo creo que están bien van y salen, florecen de alguna forma y se van socializando. Por eso vuelvo a decir, las instituciones que tienen la capacidad de formar la conciencia son solamente la familia y el ámbito religioso. Hago énfasis en esto porque el siglo pasado también fuimos capaces de darnos cuenta que el Estado trató de formar la conciencia de los ciudadanos. Estoy hablando especialmente del nazismo, del comunismo y en muchas ocasiones del fascismo. Esto lo pueden constatar en varios libros. Por ejemplo, ya les he comentado de Alexander Solzhenitsyn, que es un ruso que vivió en la Unión Soviética y que ahí se va manipulando completamente la conciencia de las personas a través de panfletos, a través de discursos, a través de escuchar lo mismo todo el tiempo. El nazismo con el propagandista, no recuerdo si su apellido es Butler o algo así, ahorita no lo tengo refrescado, pero justamente lo que dice que una verdad una mentira se puede convertir en verdad si se repite muchas veces. Van cambiando y van transformando la conciencia. Comento esto porque también en el gobierno actual que tenemos en México, lo que han tratado de hacer es cambiar la conciencia de los ciudadanos y eso es gravísimo. El Estado no lo puede hacer. El Estado no puede determinar qué es el bien y qué es el mal. Seguramente ustedes no lo recuerdan, pero cuando Andrés Manuel López Obrador ganó, dijo que iba a hacer una consulta ciudadana para poder hacer una constitución moral. Obviamente no lo alcanzó a hacer y mandó a hacer algo que se conoce como este, el manual de moralidad de Reyes, una cosa así. Este, y justamente cambió muchísimas cosas y quería incidir de manera moral para que la gente supiera qué es el bien y qué es el mal, pero el Estado no puede hacer eso. Es gravísimo, es sumamente preocupante, porque si eso sucede, entonces está quitándoles la capacidad de poder determinar de alguna forma qué es el bien y qué es el mal a la familia. Oye, está bien ser corrupto, está bien dar mordidas, está bien entregar sobres amarillos, está bien comprarte una casa en Houston, siempre y cuando pertenezcas al Estado. Si no perteneces al Estado, entonces eres alguien malo, eres alguien aspiracionista. Por lo tanto, el Estado no puede determinar qué es el bien y qué es el mal, y muchísimo menos formar la conciencia de cada uno de sus ciudadanos.